La misa precisamente es eso, tiene su momento culminante cuando nos acercamos al altar para recibir a Jesús en la comunión. El Señor instituye este sacramento diciéndonos: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, tomad y bebed, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, haced esto en memoria mía. Y para ayudarnos a comprender este misterio admirable de la comunión con Cristo, que se nos da en las especies sacramentales del pan y del vino, pues también quiero resaltaros esta otra frase que dice el Evangelio de San Juan. Dice que sabiendo Jesús que había puesto Dios todo en sus manos, todo en las manos de Jesús. Sabiendo Jesús eso, dice, y que venía de Dios y Dios volvía. Pues esto que Jesús sabe, que todo ha sido puesto en las manos suyas por voluntad del Padre, esto es lo que también el Señor hace con nosotros. Nos entrega todo lo que Dios ha hecho en nuestras manos. Nos entrega a Jesús mismo. Y al entregarnos al Señor, una de las preguntas que yo hago esta tarde es decir, ¿y cómo lo recibimos? Porque mirad, antiguamente había unas formas, no tan antiguamente, pero en fin, había unas formas de recibir al Señor. Estaba el reclinatorio, había una conciencia muy clara de la confesión, había un ritual muy serio. El sacerdote, antes de dar la comunión con el Santísimo, bendecía a cada persona que iba a recibir al Señor. Acompañaba la bandeja para que no se cayera ninguna partícula del cuerpo de Cristo al suelo, la vela, que también llevaba otro monaguillo, acompañando ese momento solemne de recibir a Jesús. Bueno, esas cosas, pues por distintos motivos, se han quitado. Pero al quitar todo eso, también hemos corrido el peligro de hacer de la comunión, pues, algo que no tiene mucha trascendencia. Venimos a comulgar, como se decía, pues eso es, a veces, ¿no? Pienso yo, no lo sé, pregunto. Podemos venir a comulgar sin tomar conciencia de qué es lo que vamos a hacer, porque es una de las cosas más que se hace, ¿no? Se recibe al Señor en las manos o en la boca y se recibe, pues como el que recibe a veces, por desgracia, cualquier cosa. Te das la vuelta, vas para acá, para allá, con el Santísimo en las manos. ¿Qué quiero deciros? Pues que tenemos que replantearnos esto un poco en nuestra vida. Que recibir al Señor es una cosa preciosísima, grandísima. Es Dios mismo el que se entrega a nosotros. Y eso hemos de hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha adoración en nuestra alma, con mucha voluntad de querer identificarnos con Jesús. Cuando comemos cualquier alimento, el alimento se descompone y pasa a nuestra sangre y alimenta nuestras células y podemos tener la energía necesaria para seguir viviendo en este cuerpo mortal, que un día u otro pues dejará de comer y se morirá. Pero cuando comulgamos a Jesús, es que nosotros somos asimilados por el Señor. Él quiere unirnos a Él, para que formemos un cuerpo con Él y para que nuestra vida quede transformada en Él, haciéndose realidad aquello que decía el apóstol San Pablo de sí mismo. Vivo yo, decía él, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Si vale la idea, es igual que exista una sola persona, y la persona es Jesús, de la cual nosotros formamos parte. Hasta ahí debe llegar. Como llega en el matrimonio la unión de un hombre y de una mujer que forman un vínculo impresionante de amor, de modo que ya no son dos, sino uno, dice el apóstol, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y el mismo apóstol dice, y este misterio que se representa en el matrimonio, en esa unión amorosa de un hombre y de una mujer que llegan a compenetrarse perfectamente, eso es lo que ocurre entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y cada uno de nosotros. Que a veces cuando hablamos de la Iglesia no sé yo exactamente de qué es de lo que se habla, si se habla del Papa, si se habla de las perras, si se habla del Vaticano o si se habla de Dios sabe qué. Cuando hablamos de la Iglesia
Estamos hablando de cada uno de nosotros, que somos miembros de la Iglesia. Pues del mismo modo que hay esa perfecta compenetración íntima de un cuerpo con el otro que se acoplan perfectamente, eso es lo que Cristo hace con nosotros en la Sagrada Comunión. Para que no haya confusión, ni error, ni engaño, para que toda nuestra vida quede transformada por este inmenso amor del Señor. Dios ha puesto todo en las manos de Jesús y Jesús pone toda su persona en nuestras manos. Es muy grande lo que recibimos. Recibimos al Señor, recibimos al Hijo de la Virgen María, recibimos a Dios hecho hombre por nuestra salvación, que se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy vamos a decir la misa orientado como se hacía antiguamente, no tan antiguamente, y como se sigue haciendo en muchos sitios, para que entendamos que antes que un banquete es un sacrificio, el sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre por nuestra salvación. Y no se nos olvide nunca, aunque el cura esté de una manera o esté de la otra en el altar. Para que llegue a nuestra plenitud esta grandeza de amor que nos hemos rezado en la primera oración de la misa, de tal manera que podamos experimentar siempre el amor de Dios y podamos comunicárselo a los demás también con nuestra propia vida. Ojalá que el Señor nos ayude, a partir de este Jueves Santo, a gozar cada vez que vengamos a recibir al Señor, a venir con respeto, a venir con amor. Todo vale, ¿sabéis? Vale si vas despacio, vale si vas pensando en Jesús, vale si vas disponiéndote a abrir tus manos bien puestas, no de cualquier manera, que a veces se coge el Santísimo de cualquier manera, bien puestas, la mano izquierda arriba y la derecha debajo para coger al Señor formando una cruz, o la boca abriéndola para recibirlo con la humildad de quien, como un niño, abre la boca para que su madre le dé la comida, cada uno según su libertad, pero siempre con esa delicadeza de saber que vas a recibir lo más grande que existe, lo más grande, a Cristo, hecho amor por ti, sacrificado por ti, para que te transformes en Él y puedas vivir como cristiano. Que así sea.